Capítulo 4. ¿En qué se comienza rechazando la teoría del alma armonía y se termina criticando la doctrina que concibe al alma como número automotor? En torno al alma se nos ha transmitido aún otra opinión digna de crédito para muchos y no inferior a cualquiera de las expuestas. Opinión que, por lo demás, ha dado sus razones, como quien rinde cuentas en discusiones habidas en común. Las hay en efecto que dicen que el alma es una armonía, puesto que añaden, la armonía es mezcla y combinación de contrarios, y el cuerpo resulta de la combinación de contrarios. Pero, por más que la armonía consista en una cierta proporción o combinación de elementos, no es posible que el alma sea ni uno ni lo otro. Añádase que el mover no es una actividad propia de la armonía, y que sin embargo todos se la atribuyen al alma, por así decirlo de modo primordialísimo. Por otra parte, encaja mejor con los hechos aplicar la palabra armonía a la salud y en general a las virtudes corporales que al alma, para comprobarlo sin lugar a dudas. Bastaría con intentar atribuir las afecciones y acciones del alma a cualquier tipo de armonía. A buen seguro que resultaría difícil encajarlas, más aún, puesto que al utilizar la palabra armonía se suele aludir a dos cosas distintas. De una parte y en sentido primario se aplica la combinación de aquellas magnitudes que se dan en seres dotados de movimiento y posición, cuando encajan entre sí de tal modo que no dejan lugar a ningún elemento del mismo género. De otra parte y derivadamente, se alude a la proporción de los elementos en mezcla. Ni en un sentido ni en otro es correcto aplicarla al alma. En cuanto a concebir a esta como la combinación de las partes del alma, se trata de algo verdaderamente fácil de refutar. Múltiples y muy variadas son, en efecto, las combinaciones de las partes. ¿Cómo y de qué ha de suponerse entonces que son combinación del intelecto, la facultad sensitiva o la facultad desiderativa? Pero es que resulta igualmente absurdo identificar al alma con la proporción de la mezcla, dado que la mezcla de los elementos no guarda la misma proporción en el caso de la carne y en el caso del hueso. La consecuencia sería que se tienen muchas almas por todo el cuerpo, puesto que todas las partes provienen de la mezcla de los elementos y la proporción de la mezcla es, a su vez, armonía y por tanto alma. En cuanto a Empédocles, cabría decir una contestación a las siguientes preguntas, puesto que afirma que cada una de las partes existe conforme a cierta proporción. ¿Es el alma la proporción o más bien algo que, siendo distinto de ella, se origina en los miembros? Además, ¿la amistad es causa de cualquier tipo de mezcla al azar o solamente de la mezcla conforme a la proporción? ¿Es la amistad, en fin, la proporción o bien algo distinto y aparte de la proporción? Esta opinión lleva consigo ciertamente dificultades de este tipo, pero si el alma es algo distinto de la mezcla, ¿por qué desaparece al desaparecer la mezcla en que consiste la esencia de la carne o de cualquier otra parte del animal? Además, si cada una de las partes no posee un alma, ya que el alma no es la proporción de la mezcla, ¿qué es lo que se corrompe cuando el alma abandona el cuerpo? De todo lo dicho se desprende con evidencia que el alma ni puede ser armonía ni se desplaza en movimiento circular. No obstante, sí que es posible, como decíamos, que se mueve por accidente y también que se mueva a sí misma en cierto modo. Por ejemplo, si el cuerpo en el que el alma se encuentra está en movimiento y este movimiento es producido por ella, pero no es posible que se mueva localmente de ninguna otra manera. De cualquier modo, sería más razonable preguntarse si el alma se mueve a la vista de los siguientes hechos.
Solemos decir que el alma se entristece y se alegra, se envalentona y se atemoriza, y también se encoleriza, siente y discurre. Ahora bien, todas estas cosas parecen ser movimientos. Luego cabría concluir que el alma se mueve. Esto último, sin embargo, no se sigue necesariamente, pues por más que entristecerse, alegrarse o discurrir sean fundamentalmente movimientos, y que cada una de estas afecciones consista en un ser movido y que tal movimiento a su vez sea producido por el alma. Por ejemplo, encolerizarse o atemorizarse consiste en que el corazón se mueve de tal manera, discurrir consiste en otro tanto. Ya respecto a este órgano, ya respecto a cualquier otro y en fin, algunas de las afecciones acaecen en virtud del desplazamiento de los órganos movidos, mientras otras acaecen en virtud de una alteración de los mismos. ¿Cuál es y cómo es? Pues afirmar bien todo esto y con eso que el alma es quien se irrita. Sería algo así como afirmar que el alma es la que teje o edifica. Mejor sería en realidad no decir que es el alma quien se compadece, aprende o discurre, sino el hombre en virtud del alma. Esto no significa en cualquier caso que el movimiento se dé en ella, sino que unas veces termina en ella y otras se origina en ella. Por ejemplo, la sensación se origina en los objetos correspondientes, mientras que la evocación se origina en el alma y termina en los movimientos o vestigios existentes en los órganos sensoriales. El intelecto, por su parte, parece ser en su origen una entidad independiente y que no está sometida a corrupción. A lo sumo cabría que se corrompiera a causa del debilitamiento que acompaña a la vejez, pero no es así, sino que sucede como con los órganos sensoriales. Y es que si un anciano pudiera disponer de un ojo apropiado, vería sin duda, al igual que un joven. De manera que la vejez no consiste en que el alma sufra desperfecto alguno, sino en que lo sufra el cuerpo en que se encuentra. Y lo mismo ocurre con la embriaguez y las enfermedades. La intelección y la contemplación decaen al corromperse algún otro órgano interno, pero el intelecto mismo es impasible. Discurrir, amar u odiar no son por lo demás afecciones suyas, sino del objeto que lo posee en tanto que lo posee. Esta es la razón de que al corromperse éste, ni recuerde ni ame, pues no eran afecciones de él, sino del conjunto que perece. En cuanto al intelecto se trata, sin duda, de algo más divino e impasible. De todo esto se desprende con claridad que no es posible que el alma se mueva. Ahora bien, si no se mueve en absoluto, es claro que tampoco podrá moverse por sí misma. Por lo demás, de todas las opiniones expuestas, la más absurda con mucho, es decir que el alma es número que se mueve a sí mismo. Quienes así piensan han de cargar con consecuencias imposibles. En primer lugar, las que resultarían de que el alma se moviera. Además, otras peculiaridades resultan de considerarlas como número. ¿Cómo se va a entender en efecto que una unidad se mueva? ¿Por quién y de qué manera si es indivisible e indiferenciada? Pues si es un motor inmóvil habrá de ser diferenciada. Más aún, puesto que se dice que una línea al moverse genera una superficie y un punto una línea. Los movimientos de las unidades constituirán unas líneas, ya que un punto es una unidad que ocupa una posición y el número del alma. A su vez está en un sitio y ocupa una posición. Más aún, al restar de un número cualquier otro o una unidad, el resultado es un número distinto, y sin embargo las plantas, al igual que muchos animales,
continúan viviendo aún después de divididos y teniendo al parecer la misma especie de alma. Por otra parte, no parece que haya diferencia alguna entre hablar de unidades y de corpúsculos, pues si convertimos los corpúsculos esféricos de Demócrito en puntos, de manera que solo quede la magnitud, seguirá habiendo en ellos algo que mueve algo y que es movido exactamente igual que lo que hay en el continuo, y que es lo que acabamos de decir. Se cumple no porque haya una diferencia mayor en cuanto al tamaño, sino porque se trata de una magnitud. De ahí que necesariamente ha de haber algo que se mueva a las unidades. Ahora bien, si el alma es el elemento motor en el animal, lo será también en el número, de donde resultará que el alma no es el motor y el móvil, sino exclusivamente el motor. Por otra parte, ¿cómo es posible que el alma, siendo el motor, sea una unidad? Desde luego que alguna diferencia habrá de tener respecto de lo demás. Pero ¿cuál puede ser la diferencia en el caso de un punto como tal parte de la posición? Por otra parte, si suponemos que las unidades y puntos que corresponden al cuerpo son distintas de las del alma, las unidades de ambos ocuparán el mismo lugar, ya que cada una ocupará el lugar de un punto. Y si puede haber dos puntos en el mismo lugar, ¿qué impedimento existirá para que pueda haber infinitos? En efecto, aquellas cosas cuyo lugar es indivisible son también indivisibles, suponiendo por el contrario que los puntos que corresponden al cuerpo constituyen el número del alma, o bien que el número del alma resulta de los puntos que corresponden al cuerpo, porque no tienen alma todos los cuerpos. En todos ellos, desde luego, parece haber puntos y además infinitos. Por último, ¿cómo va a ser posible que los puntos se separen y desliguen de los cuerpos cuando las líneas no se disuelven en puntos? Capítulo 5. Se continúa y concluye la crítica de distintas teorías acerca del alma, y se atiende extensamente a aquella según la cual el alma está constituida de elementos. Dos son, como acabamos de señalar, los absurdos en que desemboca la doctrina expuesta. Por un lado, viene a coincidir con la de quienes afirman que el alma es un cuerpo sutil. Por otro lado, cae en el absurdo peculiar de la doctrina de Demócrito, según la cual el movimiento es producido por el alma. En efecto, si el alma se encuentra en todo cuerpo dotado de sensibilidad, y además suponemos que el alma es un cuerpo, necesariamente habrá dos cuerpos en el mismo lugar. En cuanto a aquellos que dicen que es un número, o bien habrá múltiples puntos en un único punto, o bien todo cuerpo tendrá un alma, suponiendo que ésta no sea un número diferente y distinto de los puntos que pertenecen al cuerpo. Otra consecuencia sería que el animal es movido por un número. Así decíamos, es como Demócrito mueve al animal. ¿Qué más da, en efecto, hablar de esferas diminutas o de unidades grandes, o en suma, de unidades en movimiento, si en cualquiera de los casos resulta necesario mover al animal a base de aquellas que estén en movimiento? Así pues, quienes pretenden juntar movimiento y número en un mismo principio vienen a parar a estas dificultades, y a otras muchas por el estilo. Y es que no solo no es posible que tales rasgos constituyan la definición esencial del alma, sino que ni siquiera pueden ser propiedades accidentales suyas. Para ponerlo de manifiesto, bastaría con intentar explicar las afecciones y acciones del alma. Por ejemplo, razonamientos, sensaciones, placeres y dolores, a partir de semejante definición. Como ya dijimos más arriba, a partir de tales rasgos no resultaría fácil ni adivinarlas siquiera. Tres son por tanto las maneras de definir el alma que se nos han transmitido.
Unos la definieron como el motor por antonomasia, precisamente por moverse a sí misma. Otros como el cuerpo más sutil o más incorpóreo, y queda por último examinar la definición según la cual el alma se constituye a partir de los elementos. Sus autores afirman que ha de ser tal para que pueda percibir sensorialmente los entes y conocer cada uno de ellos, pero inevitablemente se encuentran abocados a múltiples consecuencias lógicamente insostenibles. Establecen pues que el alma conoce lo semejante con lo semejante, y afirman a continuación que el alma está constituida a partir de los elementos, como si con ello quedara garantizado que el alma se identifica con todas las cosas. Ahora bien, los elementos no son las únicas cosas que conoce, sino que hay además otras muchas, o mejor, son infinitas las cosas que están constituidas a partir de ellos. Sea pues que el alma conoce y percibe sensorialmente los elementos de que está constituida cada cosa, pero ¿con qué conocerá o percibirá sensorialmente el conjunto? Por ejemplo, ¿qué es un dios o el hombre o la carne o el hueso o cualquier otro compuesto? Y es que cada uno de estos no está constituido por elementos amalgamados de cualquier manera, sino conforme a cierta proporción y combinación, como Empédocles mismo afirma respecto al hueso. Por su parte, la tierra agradecida, en sus amplios crisoles, recibió 2 partes de la 8 de la luminosa Nestis y 4 de Hefesto, y se formaron así los blancos huesos. De nada sirve pues que los elementos estén en el alma, si no están además las proporciones y la combinación. Cada elemento conocerá a su semejante, pero nada habrá que conozca al hueso o al hombre, a no ser que éstos estén también en el alma. Por lo demás, no hace falta ni decir que tal supuesto es imposible. ¿A quién se le ocurrirá, en efecto, preguntarse si dentro del alma hay una piedra o un hombre? Y lo mismo ocurre con el bien y no el bien, y del mismo modo en todos los demás casos. Más aún, puesto que ente tiene múltiples excepciones, ya que puede significar bien la realidad individual, bien la cantidad o la cualidad o cualquier otra de las categorías que hemos distinguido. ¿Estará constituida el alma a partir de todas ellas o no? No parece en cualquier caso que los elementos sean comunes a todas ellas. Estará pues constituida solamente a partir de aquellos elementos que son propios de las entidades. ¿Cómo es entonces que conoce también cada uno de los demás entes? ¿Dirán acaso que hay elementos y principios propios de cada género, y que el alma está compuesta de todos ellos? Entonces el alma será cantidad, cualidad y entidad, pero es imposible que, estando compuesta a partir de los elementos de la cantidad, sea entidad y no cantidad. A quienes afirman que el alma está constituida de todos los elementos, les sobreviven estas dificultades y otras por el estilo. Por lo demás, resulta igualmente absurdo afirmar por un lado que lo semejante no puede padecer influjo de lo semejante, y afirmar por otro lado que lo semejante percibe sensorialmente lo semejante, y que lo semejante conoce con lo semejante, para terminar estableciendo que percibir sensorialmente y también inteligir y conocer consisten en padecer un cierto influjo y un cierto movimiento. Son muchas, por tanto, las dificultades y obstáculos que lleva consigo a afirmar, como Empédocles, que los distintos tipos de objetos se conocen por medio de los elementos corporales, es decir, al ponerse los objetos en relación con algo semejante que hay en el alma. Una prueba más de ello es lo siguiente,
que aquellas partes de los cuerpos de los animales que están constituidas exclusivamente de tierra, por ejemplo, los huesos, los tendones y los cabellos, no perciben objeto alguno, ni siquiera los semejantes, por más que según la teoría deberían hacerlo. Más aún, a cada uno de los principios le corresponderá mayor cantidad de ignorancia que de conocimiento. Cada elemento conocerá en efecto una cosa, pero desconocerá otras muchas. En realidad, a la doctrina de Empédocles, por su parte, le ocurre además que Dios resulta ser el más ignorante. Solo Él, desde luego, desconoce uno de los elementos, el odio, mientras que los seres mortales conocen todos, por estar constituidos de todos ellos. Y en general, ¿por qué causa no tienen alma todos los entes? Dado que todo lo que existe o bien es elemento o bien procede de uno, o varios o todos los elementos. Por fuerza conocerá pues uno o varios o todos los elementos. Cabría preguntarse también qué es lo que mantiene unidos los elementos del alma. Estos son en efecto a modo de materia, y por tanto aquello que los mantiene unidos. Sea lo que sea, es de rango más elevado. Ahora bien, es imposible que nada haya mejor ni superior al alma, y más imposible aún que haya nada mejor o superior al intelecto. Es desde luego absolutamente razonable que éste sea lo primigenio y soberano por naturaleza. No obstante, estos autores afirman que los elementos son los entes primeros. Por otra parte, tampoco hablan de todas las clases de alma, ni cuantos afirman que está constituida a partir de los elementos, basándose en que conoce y percibe sensorialmente los entes, ni cuantos la definen como el motor por antonomasia. En efecto, no todos los seres dotados de sensibilidad son capaces además de producir movimiento. Es obvio desde luego que ciertos animales son inmóviles en cuanto al lugar, a pesar de que éste es, a lo que parece, el único movimiento con que el alma mueve al animal. La misma objeción cabe hacer también a cuantos constituye el intelecto y la facultad sensitiva a partir de los elementos, pues es obvio que las plantas viven a pesar de que no participan ni del movimiento local, ni de la sensación, y es igualmente obvio que muchos animales carecen de razonamiento. Y por más que se aceptaran estos extremos y se estableciera que el intelecto es una parte del alma, e igualmente la facultad sensitiva, ni siquiera en tal supuesto se hablaría ni con una universalidad acerca de toda clase de alma, ni en su totalidad acerca de cualquiera de ellas. Por lo demás, de esto está aquejada la doctrina contenida en los llamados poemas órficos, cuando en ellos se afirma que desde el universo exterior penetra el alma, al respirar, arrastrada por los vientos. Sin embargo, no es posible que suceda esto a las plantas ni tampoco a ciertos animales, puesto que no todos respiran. Pero este detalle les pasó por alto a los autores de tal conjetura. Por otra parte, aun cuando resultara necesario constituir el alma a partir de los elementos, no sería en absoluto necesario hacerlo a partir de todos. Cualquiera de las partes de la contrariedad se basta para juzgarse a sí misma y a su opuesto. Conocemos en efecto por medio de la recta no solo esta, sino también la curva, ya que la regla es juez para ambas. La curva, sin embargo, no juzga ni de sí misma ni de la recta. Otros hay además que afirman que el alma se halla mezclada con la totalidad del universo, de donde seguramente dedujo Tales que todo está lleno de dioses. Pero esta afirmación encierra ciertas dificultades. En efecto,
¿Por qué razón el alma no constituye un animal cuando está en el aire o en el fuego, y sin embargo sí lo constituye cuando están los cuerpos mixtos? A pesar de que suele afirmarse que es más perfecta cuando está en ellos. Cabría preguntarse además, ¿por qué razón el alma que está en el aire es mejor y más inmortal que la que se encuentra en los animales? El absurdo y la paradoja acompañan, por lo demás, a ambos miembros de la alternativa, pues calificar de animal al fuego o al aire es lo más paradójico y no calificarlos de animales, habiendo alma en ellos. Es absurdo. De otro lado, estos autores parecen suponer que el alma reside en los elementos, basándose en un todo que es específicamente idéntico a sus partes, y puesto que en definitiva los animales resultan animados al recibir en sí el elemento correspondiente del medio que los rodea, se ven obligados a afirmar que el alma universal es también específicamente idéntica a sus partes. Ahora bien, si se supone que el aire extraído del ambiente al respirar es específicamente idéntico a este, mientras que el alma particular no es específicamente idéntica a la universal, ocurrirá evidentemente que en el aire que se inspira se encontrará una parte del alma pero no otra, con que necesariamente sucederá que o bien o mal el alma es homogénea, o bien no se halla en cualquier parte del todo. De lo dicho, se desprende con evidencia que ni el conocer le corresponde al alma por estar constituida a partir de los elementos, ni resulta tampoco adecuado ni verdadero afirmar que se mueve. Ahora bien, puesto que no conocer, percibir sensorialmente y opinar son del alma, e igualmente apetecer, querer y los deseos en general, puesto que además del movimiento local se da en los animales en virtud del alma, e igualmente el desarrollo, la madurez y el envejecimiento. Cada una de estas actividades corresponde a la totalidad del alma, y por tanto inteligimos, percibimos sensorialmente, nos movemos, hacemos y padecemos cada uno de estos procesos con toda ella, o por el contrario, los distintos procesos corresponden a partes distintas del alma. El vivir se da solamente en una de estas partes, o en muchas de todas, o tiene incluso alguna otra causa. Hay quienes dicen que el alma es divisible y que una parte intelige, otra apetece. ¿Qué es entonces lo que mantiene unida al alma si es que es divisible? No, desde luego el cuerpo más bien parece lo contrario, que el alma mantiene unido al cuerpo, puesto que al alejarse de ella, éste se disgrega y destruye. Así pues, si es un principio distinto de ella, lo que lo mantiene unida, con mayor razón aún, habrá que considerar que tal principio es el alma, pero a su vez habría que preguntarse de nuevo, si tal principio es uno o múltiple. Si es uno, ¿por qué no va a ser una también directamente el alma? Si es divisible, una vez más, el razonamiento irá a buscar de aquello que lo mantiene unido, con lo cual tendremos un proceso al infinito. Cabría además preguntarse, en relación con las partes del alma, ¿qué poder posee cada una de ellas respecto del cuerpo? Ya que si la totalidad del alma es la que mantiene unido a todo el cuerpo, conviene que a su vez cada una de ellas mantenga unida alguna parte del cuerpo. Esto, sin embargo, parece imposible. Es difícil incluso de imaginar qué parte y cómo corresponde al intelecto mantener unida. De otro lado, salta a la vista que las plantas y entre los animales, ciertos insectos viven aún después de haber sido divididos, como si los trozos poseyeran un alma idéntica específicamente,
ya que no numéricamente. Cada una de las partes tiene en efecto sensibilidad y se mueve localmente durante un cierto tiempo. No es nada extraño por lo demás que no continúen haciéndolo indefinidamente, ya que carecen de órganos con que conservar su naturaleza. Sin embargo, no es menos cierto que en cada uno de los trozos se hallan todas las partes del alma, y que cada una de estas es de la misma especie que las demás, y que el alma total, como si cada parte del alma no fuera separable de las demás, por más que el alma toda sea divisible. Parece además que el principio existente en las plantas es un cierto tipo de alma. Los animales y las plantas, desde luego, solamente tienen en común este principio que además se da separado del principio sensitivo, si bien ningún ser posee sensibilidad, a no ser que posea también aquel. Gracias por escuchar.